básicamente lo que vamos a mirar hoy es el COVID-19, no obstante la desgracia que es para el mundo, también ha significado una aceleración impresionante en la tecnología. Y pues lo que vamos a ver es un cambio total en los paradigmas para el desarrollo de vacunas y medicamentos. O sea, lo que está sucediendo hoy en día nunca antes se había experimentado. Eh, También pues vamos a hablar de todos los recursos y de todo lo que está en juego y los miles de personas, digamos, todas las mentes brillantes que hay en el mundo que están dedicados a esto. Y pues como dije, o como explicó Camilo, yo no soy médico, entiendo los mecanismos de funcionamiento, pues trabajé 41 años en este negocio, pero pues no soy la mejor persona para hablar en términos médicos. Cualquier pregunta que tengan sobre la parte de manufactura, la parte regulatoria, transportes, distribución, con gusto la puedo responder. La parte médica tal vez pueda responder algunas cosas, pero como digo, yo no tengo la formación para hablar en profundidad de esos temas. Entonces, eh, esto es lo que era la industria farmacéutica y de productos biológicos hasta el año pasado. Hasta el año pasado, el paradigma era que desarrollar una vacuna o cualquier medicamento tomaba alrededor de 10 años. Y la inversión antes de vender el primer centavo en promedio era de $1 billón. Esto que ustedes ven en esta pantalla es información de los últimos 60 años de toda la industria farmacéutica dedicada a investigación. Y pues se han sacado promedios del costo y los tiempos que se dedican para el desarrollo de cualquier cosa. Y digamos también cómo es el índice, digamos, de mortalidad de todas las posibles ideas para que algo suceda. Entonces, en la vida real, hasta el año pasado, prácticamente de 10.000 ideas salía una realmente al mercado. Los estudios, por ejemplo, lo que ustedes leen tanto que los estudios fase 1, fase 2, fase 3 que se hacen en humanos para probar la eficacia, la efectividad, la seguridad de las drogas, era un proceso que fácilmente tomaba 5 años. Eso es a lo que estábamos acostumbrados. Este año tuvimos que comprimir todo y hacerlo en 8 meses. O sea que es un cambio de paradigma impresionante, pero ya vamos a ver que es un cambio que se está haciendo de una manera segura, sin cortar, digamos, caminos, sin hacer las cosas de una manera no profesional y no ética, sino pues haciendo las cosas como tiene que ser, pero con un nuevo paradigma. Ay, discúlpenme esta cosa. Ok. Bueno, esto es más de lo mismo, pero básicamente el proceso era algún científico o algún médico se le ocurrió una idea o veía, digamos que había una correlación entre alguna enfermedad o alguna situación en algún paciente con algo en la naturaleza o con algo que estaba sucediendo. Y basados en su experiencia, pues se comenzaba a hacer una investigación básica, o sea, digamos, es probar la idea. En este momento, pues básicamente se trabaja en laboratorio, ya sea con ratones o con una raza especial de conejos o perros. Cuando se comprueba la hipótesis, pues comienza a trabajar lo que se llama el descubrimiento temprano. Pues es comenzar a entender si un producto de molécula pequeña, que son los productos químicos tradicionales como la aspirina o el ibuprofeno o cualquier droga que ustedes normalmente consumen, y más adelante en los años 70 se comenzaron a desarrollar los productos de moléculas grandes o proteínas, que son los productos biológicos. Se comenzaba a tratar de decir, esto tal vez tiene una relación en este campo. Y se comenzaban a hacer algunos ensayos clínicos con algunos, digamos, personas enfermas o con personas sanas como para tratar de probar la hipótesis. Luego de eso, digamos, cuando ya el laboratorio de investigación o la empresa dedicada a eso tenía razonablemente seguridad de que aquí había una oportunidad para encontrar algo para beneficiar a alguien, se comenzaban los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, que básicamente es
Inicialmente se quiere probar que el medicamento o la proteína sea seguro, o sea, que no va a matar a la persona. Algo que hay que entender en este, digamos, tema farmacéutico es que no existe nada gratis. Ustedes se toman una aspirina o se toman una tableta de Advil. Tienen un beneficio, pero también tienen un perjuicio. No existe ningún medicamento ni ninguna vacuna que sea gratis. Todo, absolutamente todo, tiene un efecto secundario. Pero siempre se hace el análisis de cuál es el costo-beneficio. Y pues, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno o el Advil, si usted se toma un Advil, es un producto que le va a quitar un dolor rápido o le va a desinflamar, pero si lo toma en exceso, dígale adiós a sus riñones. Y así es cualquier medicamento que ustedes tomen, todo tiene un efecto secundario. Entonces, aquí en la fase 1, lo que uno trata de entender, cuál es el costo-beneficio. ¿Qué le voy yo? ¿Cómo le voy a mejorar la vida al paciente? Pero qué perjuicios va a tener también, porque los va a haber. En la fase 2, cuando digamos, se entiende la toxicidad del producto, qué efectos secundarios potencialmente pueden haber, se comienza a medir la efectividad del producto. Hasta ese momento es solamente una idea, pero no sabemos en qué dosis, no sabemos cómo se lo administra el paciente. Aquí comienza algo que se llama desarrollar la forma galénica, que es el producto puede ser una tableta, digamos, para que se absorba en el estómago, o puede ser una tableta recubierta, que son las que vienen en colores. Eso básicamente es para que se absorba en el intestino o se absorba lentamente en el estómago. O puede ser una cápsula para que se absorba muy rápidamente en el estómago, porque pues, los ácidos en el estómago desintegran rápidamente las cápsulas, por eso es que existen las cápsulas. O si es algo que tiene que entrar directamente en el torrente sanguíneo, pues ya será una vacuna o ya será una droga intravenosa, un antibiótico de segunda elección, que son los que se usan en los hospitales. Si uno tiene la mala fortuna de estar en un hospital por una infección, pues le van a meter en el suero un antibiótico. Pero eso, cómo se va a aplicar el producto y qué niveles de saturación quiere uno en la sangre, pues es lo que uno hace en la fase 2. Y también comenzar a mirar la efectividad, comenzar a decir, bueno, esta droga necesita el paciente tomarse, por decir algo, 3 tabletas de 20 miligramos al día, o necesita una inyección de 1 mililitro cada 24 horas. Eso es lo que uno trata de entender. Y ya en la fase 3, pues ya sabe uno cómo tiene que administrarle la droga, ya sabe uno cuáles son los potenciales efectos tóxicos, efectos secundarios, digamos, información preliminar. En la fase 3, ya con una población muy grande, se comienza realmente a validar que el producto realmente brinda un beneficio a la persona, cuáles son sus efectos secundarios. Vamos a comprobar que, digamos, la dosis en que se da el medicamento funciona o hay que ajustarla. Y se trata de entender cuál podría ser el efecto secundario y otra cosa muy importante, interacción con otras drogas. Porque al principio uno puede tener alguna información teórica de interacciones, pero uno nunca sabe. Por ejemplo, en los años 80, a finales de los años 80 se descubrió y fue sorpresa para todo el mundo que las drogas trabajan diferentes según la raza de las personas y el fenómeno se detectó en Japón cuando una droga que se llamaba Tanderid, que era un antiinflamatorio, comenzó a matar por anemia plástica a personas de raza amarilla. La anemia plástica es que las médulas de los huesos no producen glóbulos rojos, sino glóbulos blancos. Y pues si no hay un balance entre blancos y rojos, pues tenemos un problema. Y eso en los años 80 no se sabía. Y entonces desde esa época, pues bueno, ya hay cuidado de que los estudios clínicos hay que hacerlos en gente de raza negra, amarilla, blanca, digamos, para tener, digamos, un entendimiento de cómo funciona la droga. Y las dosis cambian. Las dosis que se le dan a una persona en Colombia no son las mismas dosis que se le van a administrar a una persona en Japón, porque somos diferentes. Pues se sometía a esto en Estados Unidos a la FDA, en Colombia sería el INVIMA, y se obtiene la aprobación. Pero de comienzo a final, esto toma 10 años. Yo trabajé en el desarrollo de varias vacunas para los que tienen niños nacidos después del año 1998, tal vez recuerden una vacuna que se llama Prevenar, que es una vacuna contra la meningitis.
Nos tomó 10 años larguitos desarrollarla y el proceso de manufactura, ya van a entender por qué hago este comentario más adelante, desde el comienzo hasta el final toma 54 semanas para fabricar un lote de Prevenar. Pero todo está cambiando y todo está cambiando para bien. O sea, esta pandemia pues es una desgracia, pero también ha traído, digamos, una revolución tecnológica en la industria. Antes, como les decía, de 20.000 sustancias, realmente salía una al mercado. Ahora comenzamos a hablar de un tema nuevo que es ingeniería genética. Ingeniería genética, pues, ha sido muy complicada de desarrollar. Al principio, porque gobiernos y especialmente entidades religiosas no permitían el trabajo con el DNA, con la parte genética, la manipulación genética. Pues tenían sus puntos, pero realmente había una desinformación total de lo que significa esto. Pero finalmente en los últimos 30 años se ha podido trabajar y ha sido una revolución. Porque ustedes ven que antes de 20.000 sustancias, después de 10 años obtenemos uno. Ahora con la parte de ingeniería genética, una sustancia, desde el principio uno tiene la seguridad que va a salir y lo vamos a hacer en un año. ¿Cómo es eso? Es entender el DNA y ya vamos a mirar específicamente con el COVID-19 qué significa entender el DNA y cómo se puede, digamos, modificar parte de la estructura de un virus, no completamente, pero parte de la estructura de un virus para destruirlo. Ahora, las dos vacunas que van más adelantadas y es donde ustedes pues han visto mucho ruido en la prensa, son las vacunas basadas en algo que se llama el mRNA. mRNA, voy a tratar de, digamos, para traducirlo más o menos, es un mensajero para el RNA. El RNA es el ácido ribonucleico, que es algo que todos tenemos en nuestra estructura de DNA. Para ponerlo en términos muy prosaicos y de pronto muy colombianos, un poco violentos, y perdónenme por el ejemplo, y disculpen el Spanglish además, hagan de cuenta que el mensajero es una moto. El RNA específico que se va a montar en la moto es una persona que vamos a enviar para matar un virus específico o una enfermedad específica. La moto se puede usar para muchas cosas. Y pues la vacuna para el COVID-19 va a ser digamos, la primera vacuna históricamente que utiliza el vehículo que estamos hablando. Pero esto también abre las puertas para otras vacunas y, muy importante, abre las puertas para atacar muchos tipos de cáncer. O sea que en los próximos años, y no estamos hablando de que 20 años o 10 años, muy probablemente los próximos 5 años, vamos a ver una revolución total en el tema de tratamientos de cánceres que hasta ahora no se han podido manejar o se manejan de una manera muy, muy agresiva con quimioterapias u otras terapias muy invasivas. O sea que, digamos que eso es una muy buena noticia. El RNA básicamente es modificar parte de las instrucciones que tenemos nosotros en el DNA. Esto se comenzó a investigar en los años 1960 y los primeros documentos escritos en diferentes universidades son de esa década. Al principio no se le puso mucha atención a esto, porque se consideraba que primero esto era como ciencia ficción, esto era como ver la película de la Guerra de las Galaxias. Parecía, digamos, algo totalmente fuera de este mundo. Pero pues se siguió investigando y realmente a las personas que le debemos que hoy en día tengamos una vacuna son dos personas. Una inmunóloga que se llama Katalin Karikó, que es una señora húngara. Ella comenzó en los años 70 a trabajar en ese país, que en ese momento estaba en la órbita soviética, con este tema de modificar el RNA. Posteriormente,
cuando en Hungría cayó el gobierno comunista, ella emigró a los Estados Unidos y vino aquí al área donde yo vivo, en Pensilvania, en Filadelfia, y comenzó a trabajar en la Universidad de Pensilvania, que es una universidad que es muy famosa en el tema de la medicina por el descubrimiento no solamente de esto, sino de muchas otras terapias. Eh, eh, una propaganda aquí. Ellos también descubrieron algo que se llama el CAR-T, que es la modificación de las células T en la sangre. Por decir algo, un niño que tenga hemofilia, se le saca la sangre y se le modifica genéticamente las células T, se le devuelven al niño para que ataquen digamos, lo que está mal en las médulas, para, digamos, atacar la hemofilia, y se ha conseguido con tal remisión. Si ustedes quieren, más adelante el próximo año podemos hablar de eso porque es un tema fascinante. Volviendo a esto, la doctora Carico y un doctor Weissman en la Universidad de Pensilvania comenzaron a trabajar y hacia el año 2010 consiguieron algo estable, digamos, en la modificación del RNA, porque esto era algo, un proceso que era totalmente inestable. O sea, se trataba de modificar, se modificaba por un momento, pero desaparecía muy rápidamente, digamos, el mensajero, y las cosas volvían a como estaban antes. En el año 2010, ellos patentaron esto, y la gran ventaja, y esto es lo que hace la gran diferencia, y por eso es que ahora se van a poder desarrollar vacunas y medicamentos muy rápidos, es que esto no es biología, esto es pura ingeniería genética. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes rompen el código de, digamos, cualquier cuerpo vivo, se le descubre cuál es su estructura del DNA, eso se monta en un computador, y cómo, digamos, modificar alguna parte del DNA, pues ya es un programa de computador. Entonces, cuando ya se entiende de qué estamos hablando, pues lo estoy súper simplificando. En un computador, ellos diseñan alternativas de cómo modificar parte, digamos, de ese virus o de ese tumor que queremos atacar. Es un proceso totalmente sintético, lo cual acelera terriblemente su manufactura. En el ejemplo del Prevenar que yo les daba, hay que crecer 13 cepas de diferentes tipos de meningococo en bioreactores, y eso es incubar, filtrar, procesar, combinar, y eso es muy demorado. Y hay que esperar que los bichos crezcan porque uno no puede hacer que los bichos crezcan rápido. En cambio, ese es un proceso totalmente sintético, es pura química, y pues simplemente se construye la molécula que uno quiera. No hay que utilizar huevos, no hay que utilizar bioreactores como se hace en las vacunas tradicionales. Así que producir una vacuna es cosa de días, no de meses, no de años, como sucede hoy en día. El problema que hay, y seguramente algunos años a partir de hoy se resolverá, es que estos mensajeros requieren temperaturas muy bajas para que no se desintegren. Y pues la vacuna de Pfizer hay que conservarla a menos 94 grados Fahrenheit, que son 20 grados más que la temperatura que ustedes pueden tener en la Antártica, que es el sitio más frío del mundo. Más arriba de esa temperatura, el mRNA se desintegra. Y pues ese es uno de los retos grandes que también vamos a hablar del transporte para esta vacuna, especialmente a nuestros países. Lo otro es que el mRNA, y seguramente eso cambiará con el tiempo, no es un mensajero muy fuerte. O sea, estamos utilizando una moto Honda de 50 centímetros cúbicos y quisiéramos más bien utilizar una Ducati de 2 litros. Entonces, falta todavía desarrollo, vendrá con el tiempo, pero pues en este momento no es muy fuerte y por eso se requieren de 2 a 3 dosis de la vacuna, porque hay que reforzar la vacuna para que tenga su efecto, el efecto deseado. Como comentario al margen, existen otras vacunas que se están desarrollando en otras empresas y otras universidades, que son más tradicionales, o sea, es el virus atenuado o alguna, digamos, tratar de influenciar el sistema inmunológico de las personas, utilizando, por decir algo, virus de la gripa normal modificados, que se pueden manipular genéticamente.
pero pues toma más tiempo desarrollarlo y pues no estarán disponibles en el mejor de los casos antes del fin del verano del próximo año, o sea, hacia agosto del próximo año, de pronto julio, pero pues no sabemos. Y pues eso es lo que está haciendo AstraZeneca, es lo que está haciendo Johnson Johnson, es lo que está haciendo Merck, que son vacunas más tradicionales. Yo les voy a hablar más de la vacuna de Pfizer, porque tengo información de mis amigos que trabajan allá, y de la vacuna de Moderna, que igualmente utiliza la misma tecnología. ¿Cuál es la historia del COVID-19? Cuando comenzó el problema en China, y pues ustedes saben que ha habido mucho debate con China porque pues muchos países, incluyendo este, acusan a China de haber escondido información, de no haber sido abierta con el mundo, con lo que estaba sucediendo. Y en parte es cierto. Pero los chinos también hicieron algo bueno para la humanidad. Ellos, una universidad, no recuerdo cuál, discúlpenme, en la China, logró descubrir el código del DNA y lo publicó en el Internet. O sea, China lo que estaba diciendo en este momento es, ayúdenos, aquí está el código del DNA, ¿qué podemos hacer? En ese momento comenzó la carrera, pero la carrera, digamos, por esta vacuna realmente no es, pues, probablemente suena un poquito iluso, no es por el dinero, realmente es una carrera por, digamos, realmente por ayudar a la humanidad, porque pues todos nos hemos dado cuenta que si esto no se resuelve, pues simplemente el mundo va, pues no se va a acabar, pero va a quedar muy mal y pues no va a haber mercado para nada, no vamos a poder hacer ninguna transacción financiera ni vamos a poder comprar nada porque pues, simplemente no va a haber cómo, no va a haber economías, no va a haber nada. También es un reto, digamos, científico y tecnológico grande. Y pues también los gobiernos definitivamente tienen que resolver el problema porque pues, si se acaba su población, los países se van a acabar. Eh, en enero de este año, bueno, déjenme hablar un momentico de las dos compañías que desarrollaron esto. Una es BioNTech, que es una compañía alemana, y la otra compañía Moderna, que es una compañía de Estados Unidos. BioNTech es una compañía cuyos dueños es una pareja, es un matrimonio. Y pues como les decía, esto es ingeniería genética. Una vez que China publicó la estructura del DNA, Ugur Sahin, que es digamos, el esposo dueño de BioNTech, ya tenía 10 posibilidades, digamos, del mensajero para destruir el virus. Y Moderna, que es la empresa aquí en Estados Unidos, en ese momento estaba trabajando en dos vacunas, una contra el Zika y otra contra el chikungunya. Y pues ellos dijeron, la plataforma ya está, pues tratemos de entender qué tenemos que montarle para atacar el COVID-19. Entonces, digamos que las dos compañías, por coincidencia y para beneficio del mundo, ya venían con mucho trabajo desarrollado, con otra, digamos, otra perspectiva, pero pues estaban trabajando ya fuertemente para, digamos, tener una vacuna para otras cosas y eso benefició en la carrera para tener una vacuna contra el COVID. En junio, otras universidades, fundamentalmente en Inglaterra, dos universidades, la Universidad de Oxford y la otra es el Imperial College School of Medicine. La segunda universidad que les menciono fue la universidad que descubrió la vacuna del polio, que fue la primera vacuna que existió, ya allá muy al comienzo del siglo XIX. Entonces, ya digamos, estas cuatro entidades estaban ya bien metidas con el tema del mRNA y comenzó ya el tema de que en junio, como ustedes pueden haber leído en la prensa, comenzaron los ensayos en personas, los ensayos masivos fase en diversas partes del mundo, porque como les decía, no se puede probar solamente en Estados Unidos, no se puede probar en Europa, hay que probarlo en América Latina, hay que probarlo en África, hay que probarlo en Asia, porque si no, no hay información suficiente y no vamos a entender si la vacuna es segura y funciona si no se prueba en todas las razas. Ya para este mes, y es un récord en la historia, nunca se había hecho esto, BioNTech, que está trabajando con Pfizer,
la semana pasada sometió lo que se llama una autorización de emergencia a la FDA. No es una autorización definitiva, es una autorización de emergencia, pero pues ya se entregaron los estudios clínicos con 45,000 pacientes y pues mirando, digamos, los protocolos por encima, porque pues eh, la verdad pues no tengo intención de leerme 10 millones de páginas, pero los resultados en general lucen muy buenos y sorprendentemente porque no se esperaba que la efectividad fuera más allá del 70%, se esperaba entre 50 y 70, los resultados dieron 95%. Moderna igualmente, sus resultados van en el 94,5 y Moderna debería estar sometiendo también una aprobación en las próximas semanas. Aprobación, no sabemos cuándo va a ser. Se estima que se estima no, en diciembre 10 hay una reunión del Comité de Emergencia de la FDA para las vacunas. Se van a revisar los protocolos, o sea, las recomendaciones de las personas que están estudiando los protocolos en este momento. Y en diciembre 10 dirán, estamos satisfechos, damos la autorización de emergencia o necesitamos más información. No sabemos qué va a pasar, pero pues estamos todos optimistas de que la cosa va a salir bien. Vacunas, en este momento hay como 140 vacunas en desarrollo. Obviamente no todas van a llegar a final. Yo pienso que después de que salga la quinta o sexta, no va a haber mucho interés en seguir desarrollando esto porque pues no va a haber mercado, no va a haber necesidad. Pero ustedes ven, hay 31 vacunas basadas en el RNA, que es lo que estamos hablando. Otras vacunas que es un... Aquí necesitaba yo a Mario para que me ayude a explicar el tema de los vectores virales que no replican, 31. Virus inactivado son las vacunas tradicionales. Por ejemplo, en Colombia no se necesitan, pero acá sí, cuando llega el invierno, necesitamos la vacuna contra la influenza. Y la vacuna contra la influenza básicamente es que le meten a uno el virus de la influenza, pero atenuado. O sea, se le ha bajado su potencia para que el cuerpo reaccione contra el virus y cree la defensa. Eso es lo que significa eso. Subunidades de proteínas, esto también basado en el DNA, es tratar de atacar alguna parte de la proteína del virus. DNA también basado en ingeniería genética. No conozco exactamente cómo es el diseño, no puedo decir nada. O sea, de lo que sigue de aquí para adelante, pues no tengo mucha información y pues la verdad no la busqué. Pero miremos qué es lo que está en este momento corriendo. Lo que está en azul es lo que ustedes ven en la prensa todos los días. La primera es la vacuna de la Universidad de Oxford, ya está en fase 3. No se cree que se tengan resultados de la fase 3 antes del comienzo del próximo año, probablemente enero o febrero. El estudio hubo que detenerlo por un caso grave de una reacción secundaria en Inglaterra, pero pues después de que se estudió se determinó que la persona que estaba en el estudio lo que desarrolló se debió a causas no relacionadas con la vacuna y pues se le dio la luz verde para continuar. Igualmente se le dio luz verde en Estados Unidos para continuar con el estudio. La vacuna de Moderna es lo que estamos hablando. Está también en su fase 3. Y la vacuna de Pfizer y BioNTech, que ya prácticamente terminó el estudio. Y pues estamos esperando que las autoridades lo revisen. Como ustedes ven, hay muchas más. Les voy a mostrar páginas, no lo voy a leer, pero pues esta es una segunda página, ya hay 3 o 4 más. Y aquí en rojo pongo algo que es interesante, por lo menos por curiosidad científica, es la vacuna rusa, la Sputnik 5. Esta vacuna la sacó Rusia con información preliminar de la fase 1. O sea, nunca se ha hecho un estudio a gran escala de qué pasa con la vacuna. Y pues esto es simplemente producto de la competencia ya política entre Rusia, Estados Unidos, China y Europa Occidental. O sea, esto es política y esto es lo peligroso que existe con las vacunas. Si las vacunas se aprueban solamente por un tema político, primero le vamos a colocar una vacuna a las personas que no va a servir para nada. Segundo,
estamos abriendo la caja de Pandora porque nadie sabe qué efectos secundarios va a generar esto porque no se hicieron los estudios para entender efectos secundarios. O sea que esto es absolutamente antiético. Realmente esto es un crimen contra la humanidad. La vacuna se está aplicando en Bolivia en este momento. Y pues todos estamos curiosos de ver qué va a pasar. Pero esto es absolutamente irresponsable. O sea, para los que trabajamos en esto, realmente uno se da contra las paredes porque uno no puede entender cómo un gobierno puede autorizar el uso de una vacuna sin saber realmente de qué estamos hablando. Putin dice que su hija se la aplicó. Dios sabe si es cierto. Pero pues solamente el tiempo dirá si la vacuna de verdad es efectiva o vamos a comenzar a ver millones de personas con efectos secundarios por un gobierno irresponsable que solamente por aparecer en la prensa decidió autorizar esto. Muy peligroso, extremadamente peligroso. Y hay más páginas. O sea, yo puedo seguir aquí leyéndoles, los vamos Pero a... estás casi llegando a la media hora pasadita. O Sí, sea que, pero pues ustedes ven, ya casi acabo, Camilo. También hay muchos tratamientos, no me voy a detener mucho acá. En rojo les muestro lo que le aplicaron a Trump. Pero pues esto ya, digamos, la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio diciendo que no es concluyente y no se ha visto ni, digamos, ninguna mejora en el índice de mortalidad en hospitales utilizando esto. La que coloco en azul, esto que viene una empresa Sorrento que queda cerca de San Francisco, es serio, es muy prometedor y para las personas que agarran el virus, realmente esta sería la solución. Pero le falta mucho trabajo. Ciencia como política, contra la política es lo que les mencioné, lo de Rusia. Aquí en Estados Unidos, pues también hay política en esto, eh, pero pues hablemos más de lo que refiere a Colombia. Hay una iniciativa que se llama COVAX, que es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones como CEPI, Gavi. Gavi es una organización, es una ONG que se creó para llevarle vacunas inicialmente a África, pero también se le llevan a los países más atrasados de América Latina, eh, donde se llevan vacunas gratis pues, para proteger a la población de los países. La Alianza para las Vacunas, eh, igualmente la Fundación Gates, ellos han colocado 20 billones de dólares para llevarle la vacuna a los países, digamos, que no tienen la capacidad económica de manejar esto. Estados Unidos y Europa pues han metido muchos billones de dólares también en esto, pero pues digamos que para América Latina y países pobres como puede ser El Salvador, Honduras, Bolivia, Paraguay, realmente COVAX va a ser la entidad que les va a resolver el problema. Bueno, por el tiempo tal vez no me voy a dedicar mucho en esto. Es la propuesta para distribuir la vacuna en Estados Unidos. Algunos otros países supongo la seguirán. Fundamentalmente, la prioridad son los trabajadores del sector salud, la gente que está en los hospitales enfrentando el problema. Luego, las personas que tienen condiciones que los ponen a riesgo, personas de más de 65 años, o sea que el próximo año nosotros clasificamos para el segundo grupo. Y luego, profesores, eh, prisiones, cárceles, colegios y de último, pues los adultos jóvenes y demás personas. Camilo, aquí deme 5 minutos porque esto es súper importante. te doy 5 minutos. 5 minutos, 5. ¿Cuál es el reto para esto? Fabricarlo, digamos que muchas de las cosas ya están resueltas. ¿Cómo se va a distribuir esto? Específicamente en el tema de Pfizer, ellos crearon un comité asesor independientemente de la compañía, con personas que vienen de ONGs, eh, Naciones Unidas, científicos, que son los que van a dar la guía de cómo vamos a repartir las vacunas y en qué secuencia. Eh, yo sé que no lo puedo poner aquí, pero pues hay, digamos, negociaciones ya cerradas con el gobierno de Colombia, igual que con el gobierno de México, con el gobierno de Japón. Y pues Pfizer está trabajando en el tema de, bueno, cómo vamos a enviar esto.
Como les conté, los países pobres, no tan afortunados, pues COVAX, la Fundación Gates donó 6 billones de dólares para comprar vacunas para África fundamentalmente. Digamos que van a tratar de ayudar a todos estos países que no tienen los recursos financieros para pagar esto. Pero ¿cuál es la pesadilla? Y no hemos resuelto o no se han resuelto todos los problemas. Como les contaba, las vacunas del mRNA, la de Pfizer hay que manejarla a menos 94 Fahrenheit, la de Moderna es más benigna, se cree que son menos 20, o sea, no va a ser tan grave la cosa, pero eso significó que hubo que desarrollar contenedores especiales, sistemas, digamos, especiales para transportar el producto de un sitio a otro, o sea, se desarrolló un empaque por 1000 viales y otro por 6000. Eso se llena con pellets de hielo seco, no con bloques, sino con un pellet especial. Hay un tema que en este momento se está trabajando porque no se ha resuelto todavía, es el riesgo para los pilotos transportando hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono. Si estos inhalan cantidades grandes, pues quedan groguis, se van a matar. Pues es un tema en el que se está trabajando, no hay respuesta todavía. Distribuir la vacuna también va a ser un riesgo político, digamos, y también va a ser un riesgo desde el punto de vista de seguridad de la vacuna. Aquí en Estados Unidos, inicialmente se va a distribuir a través del ejército, las Fuerzas Armadas, cosa que nunca se había hecho. Fuerza Aérea, Ejército, Guardia Nacional, lo van a distribuir por dos razones. Primero, por la capacidad en los aviones de carga militares. Segundo, para proteger el producto, o sea, esto va a andar siempre con escoltas armadas. Cuando salga un cargamento, van a salir 2 o 3 cargamentos al tiempo. 2 cargamentos con lo que se llama con pizza boxes, simplemente cajas vacías y uno con el producto de verdad. Porque tenemos el temor de que van a tratar de robar y vender las vacunas en el mercado negro. Y eso aquí en Estados Unidos, en otros países, imagínense el riesgo de esto. La capacidad de almacenamiento. Pfizer está fabricando esto en una planta en Kalamazoo, en el estado de Michigan, y tuvo que alquilar un estadio de fútbol americano que se llenó, digamos, con corredores de congeladores donde se está almacenando la vacuna porque las bodegas de Pfizer y otras que se arrendaron no tienen capacidad suficiente para almacenar entre 50 y 100 millones de vacunas que van a salir inicialmente. Entonces, pues, es un esfuerzo logístico impresionante. El diseño de toda la tecnología para monitorear esto. Cada caja de 1000 o de 6000 viales lleva un chip para monitorear la temperatura, lleva un GPS para saber dónde está la caja y lleva un acelerómetro para saber si la caja se golpeó, se volteó o le pasó alguna cosa en caso de que haya que estudiar una desviación en las condiciones en que la caja debió haber estado. Digamos, enviar la vacuna a Bogotá no va a ser problema. Enviar la vacuna a Cali no va a ser problema. Enviar la vacuna a Tumaco va a ser un señor problema. Enviar la vacuna a Villavicencio va a ser un problema. A Mitú va a ser un problema. Y esos son de los temas que se están discutiendo en este momento con los diferentes gobiernos. ¿Cómo vamos a resolver la logística de eso? No es fácil, no están todas las respuestas en este momento. Por el tema de tiempo, pues no vamos a hablar más de eso. Por último, pues de lo que está en proceso, en Pfizer, pues tenemos como 50 millones de vacunas. El precio de la vacuna en Estados Unidos es $19.50 por dosis. Precios para Colombia normalmente son más bajos que los de Estados Unidos. No sé cuál será el precio de Colombia. Moderna, ya hemos hablado bastante de ellos. El precio varía entre 25 y $37 por dosis, dependiendo del volumen. En el caso, bueno, aquí arriba está, es la de AstraZeneca, $3 por dosis. Esperamos que esto esté hacia enero del 2021. La de Johnson y Johnson, que es una vacuna tradicional, más se estima que en $10 por dosis. O sea, ustedes ven, cambia bastante de un lado a otro, pero tampoco son precios astronómicos. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Disculpen la velocidad, tal vez demasiada información.
Y pues gracias Camilo, gracias Rafico, gracias Manuel y a Jairo. Eh, pues, entre todos pusimos esto, ellos ayudándome con el espacio y poner la presentación. Espero que haya servido. Jairo. Espera un momentico, lo anoto aquí. Jairo, Carlos, Mauricio Tola, Mauricio Suárez, Julio y Mauricio Garcés. Solo hasta ahí por el momento, Manolo, en la segunda ronda, porque ningún expositor es capaz de recoger más de 4 personas. Estoy aumentando a 6 solamente por el interés que generó en principio. Entonces, la idea es esta, Germán, y te solicito, por lo tanto, que tengas algún lugar donde anotar, porque seguro si no tienes un lugar donde anotar, se te va a ir olvidando las particularidades de las preguntas, que cada uno pueda hacer preguntas. En principio estamos en una parte en donde todavía no, creo que sobre esto no hay mucho debate, más hay curiosidad y nos sentimos profundamente ignorantes sobre el tema. Entonces, a cada uno pues le solicito que lo más concreto posible su pregunta. Jairo, arrancas. Germán, mil gracias por la exposición. Nos dejaste fue un mar de dudas por todos lados, pero la primera pregunta que yo te haría a ti, y que es la que primero creo pensamos todos, ¿tú te pondrías la vacuna de la primera tanda? Jairo. No, no Okay. te respondas. Carlitos. Ok. Mi pregunta es esta, Germán. Vivimos en los Estados Unidos, somos hispanos. Tú hablabas que la raza tiene mucho que ver en las consecuencias que puede tener ponerse en una vacuna. Cambia de raza a raza. Mi pregunta es la siguiente. No creo que vaya a haber muchas vacunas en el mercado. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Estuve leyendo el otro día que AstraZeneca no pasaría los requisitos que exige la FDA. Digamos que vamos a tener esa vacuna. Si la raza es importante, nosotros hispanos, en un país donde es plurirracial, donde vas a encontrar gente de todos los continentes, de todas las razas, Pfizer tiene ya medido esto en el sentido que las reacciones de una raza van a ser diferentes a las reacciones de otra raza. ¿Qué va a pasar con nosotros los hispanos en los Estados Unidos? Ok. Hola. Mi pregunta es más desde el punto de vista de la aplicación. Es que me deja pensando, hombre, una vacuna a menos 94 grados o a menos 20 grados a la hora de aplicarla, caramba, ¿cómo va a ser? Para que no lo queme a uno pues del frío o congele la sangre en el momento de meterla, ¿qué va a pasar? Tendría que ponerla a menor temperatura, entonces ya se daña la vacuna. O sea, esa parte técnica no la he podido entender en el momento de aplicarle a uno la vacuna, ¿sí? Y mi otra pregunta pues era lo que dijo ahorita Carlos, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica pues somos una mezcla de razas, entonces, ¿qué? ¿Tiene que ser una vacuna como con patrones de una y de otra? Esa es mi pregunta. Mauricio Suárez. Germán, gracias por la charla muy ilustrativa. Tengo una pregunta, hermano. Tú conoces, por supuesto, Colombia, lo conoces bien. Me gustaría saber, una vez que llegue la vacuna a Bogotá, al aeropuerto El Dorado, por ejemplo, ¿cómo se hace llegar en condiciones óptimas a Nemocón? ¿Estás viviendo allá, Mauricio? ¿Perdón? Julio Okay. Cifuentes. Para la prima, Jairo. Julio Cifuentes. Tienes apagado el micrófono, Julio. Julio. Ok, primero que todo, Germán, muy agradecido. Qué interesante conferencia. Bueno, la mía va desde la óptica, haciendo un poquito de abogado del diablo, desde esa óptica de las noticias alarmantes y esas teorías de conspiración y que se oyen, pululan por todos lados. Alguna de ellas decía, como lo mandó Jorge Eduardo Narváez también en uno de sus videos, que ese mRNA, esa ingeniería genética, ese tipo de componentes van por la sangre hasta encontrar unos receptores que, según los que dicen,
pues no sabemos si es verdad, no sé si tú lo sepas, van en los testículos o en los ovarios causando esterilidad y seres y niños andróginos y cosas de ese estilo, hasta daños neuronales. No sé qué base científica tenga eso, si es verdad o no, o aquello que veíamos, bueno, se sale un poco de las vacunas, pero que las torres 5G disparan el COVID, y entonces esto no tendría ningún, es decir, la vacuna no funcionaría, cosas de ese estilo. No sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, En bastante. esta ronda finaliza Mauricio Garcés. En la siguiente va a empezar Manolo. Germán, vas a tener la oportunidad de contestar estas 6 en el orden que tú desees, o sea que lo puedes ir armando. Mauricio Garcés. Tienes el micrófono apagado, Mauricio. Lo volviste a apagar. Ahora sí. No, lo volviste a apagar. Mauricio lo apagó otra vez. Mauro, en donde dice on. Oye, no saque un panfleto, hermano. Póngase las gafas, Gorsis. O por WhatsApp, Mauricio. Aló. Ahora sí, te estamos escuchando. Sí. Aproveche esos 30 segundos. Sí. Bueno, Germán, muy agradecido por la charla, de verdad bien interesante. Hay muchas. Básicamente mi pregunta como complemento de lo que hablaba Mauricio, con respecto a la parte ya de almacenamiento, realmente Camilo. Mauricio, no se te está escuchando mucho. En la parte, pero cuando llegue aquí a Bogotá y la lleven a almacenamiento. Creo que no se le escuchó mucho, pero entendimos por el contexto que se trata de problemas de almacenamiento y Listo. específicamente con el almacenamiento que pasa una vez llega a Aló, Bogotá está, y después se va hacia otros lados. Listo. Sí, Ok. te estaba molestando, pero creo que te entendimos. Si quieres, Mauricio, también te invitamos a que la pregunta la formules mejor si quieres en el chat. Mientras tanto, para la segunda ronda, la puedas escribir. Por el momento, entonces, Germán, vas a tener entonces esta oportunidad de contestar estas primeras preguntas. Ok, bueno. A la pregunta de Jairo, si yo me pondría la vacuna, la respuesta es sí. Conozco a las personas que han estado metidos en esto desde hace muchísimos años. Es gente, digamos, muy seria, de las personas que más conocen en sus diferentes campos. O sea que la respuesta es sí. O sea, yo creo en ellos y no nos va a tocar en la primera ronda, pero pues cuando me toque, sí, no, realmente no tengo ninguna preocupación basada, digamos, en ciencia y en lo que hemos visto, que le diga a uno, está cometiendo suicidio o va a quedar con un problema. No hay nada que me diga eso. A Carlos, Carlos, los ensayos clínicos se hicieron con gente de todos los tipos de razas posibles. Obviamente no se puede cubrir todo el espectro de la humanidad, pero pues aquí en Estados Unidos la muestra tiene anglosajones, o sea, caucásicos, se tienen personas de origen africano, personas de origen asiático de diferentes clases, porque los chinos, los coreanos y los japoneses son diferentes, e igualmente personas hispanas. También se han llevado estudios clínicos en Brasil, en la Argentina, o sea que el pool de personas que estuvieron en los estudios fase 3 cubre todo eso. O sea que yo no me preocuparía mucho por el tema de
de ser hispano. O sea que la vacuna es segura y se ha probado que es segura en todos los grupos de control. Para Mauricio Hernández, la vacuna va en unos contenedores, como les decía, a menos 94 grados Fahrenheit, o sea, a menos 70 grados centígrados. Los contenedores se pueden abrir por 3 minutos 2 veces al día, no les pasa nada a las vacunas. Cuando se va a aplicar la vacuna, Mauricio, y eso está en el diseño de la vacuna, haz de cuenta que tienes carne congelada en el congelador. Cuando vas a cocinar la carne, digamos, lo normal es que tú sacas eso y lo metes en la nevera la noche anterior y lo dejas en la nevera hasta que vas a preparar tu plato el día siguiente, al mediodía. Con estas vacunas pasa lo mismo. La vacuna se saca del congelador, se pone en un refrigerador por unas horas para que la temperatura, digamos, sea manejable, sea compatible con tu cuerpo y ahí te aplican la vacuna. O sea que no te van a poner una inyección de nitrógeno líquido que te va a que te va a dejar la piel totalmente quemada, no. La vacuna se pone a la temperatura ambiente más o menos y se aplica. Eso sí, hay que aplicarlo dentro de unas horas. Digamos que hilando, digamos, conectando temas con la pregunta de Mauricio Garcés, los contenedores que salen de Estados Unidos, si tú no les echas más hielo seco, aguantan 10 días. ¿Sí? Entonces, el proceso de sacar la caja de Kalamazoo, manejar hasta el aeropuerto más cercano, que puede ser en Milwaukee o puede ser Chicago, meter eso en un avión, hacer escala en Atlanta o en Miami o en Nueva York y cambiar un avión a Bogotá, todo eso lo tenemos que hacer en 2 o 3 días. Llegar a Bogotá, hacer todo el papeleo, digamos, de los problemas graves que existen en Colombia en la aduana, porque pues ellos no entienden de emergencia, ellos entienden otro tipo de cosas, los cuales no vamos a hablar, pero de los problemas graves que existen en el aeropuerto El Dorado y en el aeropuerto en Cali, Barranquilla, y son famosos por eso, es toda la cinta roja que le ponen las aduanas a las importaciones. Y pues lo importante es que esto salga muy rápido de la aduana para que se pueda distribuir. ¿Cómo se va a almacenar esto? En los hospitales y en los centros de distribución. Si vamos a tener que mantener los viales por más de 10 días, vamos a tener que tener algo que los mantenga a menos 94 por tiempo indefinido. O sea que eso significa que hay que comprar congeladores que puedan manejar esa temperatura. Esos congeladores no existían. Eso hubo que diseñarlos a las carreras. Ya existen y la planta esa está trabajando 24 horas, 7 días a la semana sacando congeladores, todo lo que puede, para uso en todas partes del mundo. Entonces, ese va a ser uno de los retos grandes, crear la infraestructura en los países, porque en 10 días el producto no va a llegar a Nemocón, como preguntaba Mauricio. El producto llega a Bogotá o llega a Cali, a cualquier sitio donde tenga un aeropuerto y pueda manejar un avión de carga grande. Hay que sacarlo de la aduana, hay que llevarlo a un sitio donde se almacene y de ahí lo tenemos que distribuir. Si el país es capaz de ponerlo en 7 días, por decir algo, en todos los sitios donde se va a administrar la vacuna, perfecto, pero eso no existe. Entonces, lo que tiene que resolver el gobierno de Colombia, trabajando con Pfizer y Cruz Roja y otras ONGs, es cómo lo almacenamos y cómo hacemos para que la vacuna llegue hasta el último rincón del país. Ese es un tema que no se está trabajando. Yo sé que en Colombia están trabajando en este momento en eso, pero pues yo no tengo la respuesta para compartirla con ustedes. Mauricio Suárez, bueno, creo que ya te respondí la respuesta. Sí, sí. Toca crearle a Mauricio porque desgraciadamente no existe. En cuanto a Julio Cifuentes, mi amigo, cualquier medicamento, cualquier cosa, siempre genera mucha controversia y hay mucha basura en las noticias, y ahora con esto de las noticias falsas y realidades alternativas, es para enloquecerlo a uno.
falta el desocupado, por ejemplo, la persona que escribió que va a afectar los testículos o va a afectar los ovarios. O sea, si la persona sabe un poquito de cómo funcionan los cuerpos y los organismos, eso no es posible. Me gustaría que estuviera aquí Mario Rojas para que les explicara mejor, pero pues esas cosas, pues yo no creo que sean posibles. Y pues no hay ninguna evidencia científica. Yo no creo en dogmas, yo creo en ciencia. Yo no creo en nada que me digan que porque fulanito dijo tengo que creer esto. No, a mí me lo tienen que demostrar. Y yo soy una persona de ciencia. Y pues no hay nada que diga, digamos, no tenemos ningún documento, ningún estudio serio que hable de eso, Julio. Y pues lamentablemente hoy en día pasa con todo, ¿no? O sea, gente que pone una página en Facebook y crea una realidad alternativa y todo el mundo lo cree. Hombre, qué desgracia, pero esa es la verdad. Entonces, Julio, fake news. Lea, digamos, publicaciones serias. Internet es chévere para ver las amigas que nos manda Mauricio, ese tipo de cosas. Pero cuando quiera ver ciencia, el Internet no sirve. A no ser que tú sepas dónde buscar. Yo te sugiero el New England Journal of Medicine, que es digamos, es un sitio serio, o mirar los sitios de la FDA, o mirar los sitios de EMEA, que es la Autoridad Regulatoria Europea. Ahí sí puede creer lo que está publicando. Entonces, no le crea la basura, busque fuentes serias de información. Ahora, lo de las torres, Exacto. lo más divertido que yo he visto, incluso en una ocasión leí que Bill Gates lo que quería es que la gente se pusiera la vacuna porque dentro de la vacuna iba a ir como un chip para controlar las mentes de las personas. O sea que cualquier cantidad de basura uno ve hoy en día en el Internet. No sé, yo creo que contesté todas las preguntas, pero por favor, si hay algo que no mencioné, dígame. Es cierto, las contestaste y vamos a la segunda ronda, que ya me la están pidiendo. Entonces, en la segunda ronda vamos en el siguiente orden. Manuel, Efraín, Rafael, Gabriel. 4 personas. Bienvenido, Gustavo. No nos ha hablado nada, pero pues hemos visto la casilla en negro con micrófono cerrado, pero con el nombre, o sea que esperemos que Gustavito esté con nosotros. Manolo. Ok, muchas gracias. Bueno, Germán, supremamente satisfecho con la conferencia, sobre todo en lo que respecta a la fundamentación de lo que son las vacunas, ¿no? Cómo se maneja la ingeniería genética, reduciendo los tiempos básicamente de 10 a 1. Es decir, lo que se tenía proyectado en 10 años se redujo a 1 año. Pero tengo con respecto a eso una inquietud muy grande y es respecto a la fase 3. La fase 3 es una fase, según entendí, de prueba, de valoración, de verificación de efectos secundarios, y esa fase 3 tiene que ver mucho con el tiempo después de aplicada la vacuna. Entonces, no quisiera que me aclararas un poquito la parte de la fase 3 en la reducción de ese tiempo, porque eso se daría precisamente con el tiempo, cómo serían los efectos secundarios y sobre todo un tema nuevo que es la ingeniería genética, donde haya modificación de un gen, etcétera, etcétera. Digamos, es como una inquietud. Y lo segundo es, otra inquietud que tengo es el criterio que vamos a tener todos nosotros para aplicarnos una vacuna. Tú hablabas de $2, de $20, de $30, y seguramente lo que va a primar es el costo y también de acuerdo de la economía que se tengan los diferentes países para poder aplicarse una vacuna. Tengo los $20 para aplicarme la vacuna, o los $2 para aplicarme las 3 dosis de este otro tipo de vacuna. Entonces, el criterio del común de la gente va a ser la ingeniería genética o el virus atenuado, que es seguramente un proceso más natural. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a eso? Muy bien. Efraín. Germán, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Muy, muy buena.
Espera un momentico, Efraín, un segundo. Les voy a pedir que en lo posible apaguemos nuestros micrófonos porque estamos en alguna interferencia fuerte. Mauricio. De acuerdo, de acuerdo. Germán, Pfizer anunció que no va a distribuir las vacunas a los países hasta que no firmen un acuerdo en donde Pfizer no se responsabiliza por efectos secundarios. En Colombia está pasando en este momento un decreto, una ley de distribución de la vacuna, de manejo del COVID en Colombia, y no se ha podido aprobar en el Congreso porque no está la cláusula de responsabilidad de efectos secundarios de la vacuna. Esos efectos secundarios en Colombia, hay una parte del Congreso que dice que la tiene que tomar el gobierno, otra dice que la tiene que tomar Pfizer. Y Pfizer ya dijo que mientras no se firme un acuerdo en donde la responsabilidad sea del país por efectos secundarios, ellos no van a distribuir la vacuna. Esto va un poco a la referencia que hizo Julio. No era más. Okay. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora sí, bienvenido, Gustavo, que te estamos viendo. Rafico. Gracias, Germán, por la presentación. Muy buena, supremamente actualizada y increíblemente valiosa para todos nosotros. La pregunta mía es simplemente en términos del número de dosis que se van a aplicar. Una vez apliquen la primera dosis a unas personas, ¿cómo se va a manejar el asunto de la segunda dosis en términos de si se va a poner se van a poner vacunas al siguiente grupo antes de la segunda dosis o cómo se va a manejar el asunto de las múltiples dosis? Ok. Gabriel, última persona. Todavía tendría cupo para una más, porque para que lo piensen por si acaso. Podríamos tener una última pregunta, pero por el momento, Gabriel. Camilo, leer la de Mauricio Garcés, de pronto. Él le escribió una. Camilo la escribió, pero en el chat de... Ah, sí, yo esto no lo estaba viendo. Entonces, pero por el momento, Gabriel, yo la leo ahorita, ok. Interesante la presentación, decía Germán. La infraestructura del aeropuerto El Dorado es buena en cuanto a la refrigeración, en cuanto a movimiento de mercancías que necesitan refrigeración. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una importación de materias primas vivas y excelente. Pero a ese nivel, en esa cantidad, pues cualquier infraestructura se queda pequeña. Entonces, recordando ahora, mientras la presentación hace como en los 90s, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años, por lo menos 25 años, tuve la oportunidad de hacer varias importaciones de Ron Poulenc. Entonces había una categoría de vacunas vivas y otra de vacunas inactivas. La vacuna viva necesitábamos máximo 7 horas, si mal no recuerdo, para llevarla a cuarto refrigerado a partir de la llegada del avión. Muchas veces nos tocó 2 de la mañana, 3 de la mañana. En cuanto a la parte operativa de la importación, pues yo trabajaba esa parte sin problema. Pero también había las vacunas inactivas que llamaban, que venían y se hacía un procedimiento diferente, normal, digámoslo así, para sacar la vacuna, nacionalizarla y trasladarla, era de 2 o 3 días, sin ningún problema. Entonces, como digo, una tecnología de hace más de 20 años que podía tener Ron Poulenc sobre este tipo mejor dicho, de vacunas inactivas que no necesitaran esa refrigeración, no tiene o Pfizer o Moderna no están manejando esa tecnología para esta vacuna actual del COVID, para tener esas vacunas inertes que llaman, que se reactivan con el contacto con la sangre, creo que es. Esa es la pregunta. Bien, antes de que procedas a contestar, Germán, voy a leer la parte final de la pregunta de Mauricio, aunque creo que de alguna manera ya respondiste buena parte de ella, pero pues para actualizarla,
y es almacenamiento seguro en condiciones óptimas de temperatura previo a su utilización. Germán, en la misma lógica de la ronda anterior, entonces tiene la posibilidad de contestar en el orden que quieras. Ok, bueno, primero arranquemos con Manuel. Sí, una de las grandes, digamos, preocupaciones, digamos, de los que trabajamos en esta, fue, digamos, el diseño de los protocolos para la fase 3. Porque, pues, como veíamos, normalmente un estudio de fase 3 tradicionalmente toma año y medio. Eso es como el estándar, ¿no? Máximo 2 años. Pero si está bien diseñado es año y medio. Aquí, pues, realmente se condensó fase 2 y fase 3 en 8 meses. O sea, es un cambio de paradigma total, o menos de 8 meses, en esto. Digamos que se trata de compensar el tema de la brevedad del estudio con más número de pacientes de lo que normalmente se haría un estudio. Entonces, si uno arma un estudio normalmente con 10,000 personas, aquí pues se hizo con 41 o 44,000 personas. Entonces se incrementó la población pues para tener una muestra estadística representativa y entender qué pasa con la vacuna. Entonces, pues para mis amigos de nuestro querido colegio que conocen de estadística, pues este es un tema realmente de la muestra representativa, o sea, tratar de que en una distribución normal pues tengamos la mayor cantidad de, digamos, de lecturas para poder entender, digamos, qué pasa en los extremos, o sea, qué cosas se están desviando y por qué. Entonces, Manuel, esto se hizo por la urgencia, porque es que cada segundo que pasa, muchas personas en el mundo están muriendo. Y como dije, esto es un tema de validar o de, digamos, de tratar de sopesar beneficios contra riesgos. O sea, puede haber alguna equivocación, Manuel. Eso no está descartado. Pero se trata que en base de una muestra representativa se tome la mejor decisión posible. Y por eso se hizo lo que se hizo. Porque pues cada día que pase al mundo le cuestan muchas vidas. Y las economías afectan, que es secundario. Pienso que aquí el objetivo es salvar vidas. Entonces, cada segundo cuenta y por eso las cosas se hicieron de esa manera. Cuando uno mira el diseño de los protocolos, pues digamos que es razonable, digamos, se ha hecho, digamos, de una manera científica correcta. Y pues por eso yo digo que, por lo menos en mi caso, que yo me pondría la vacuna. Ahora, el protocolo ha cambiado porque ustedes saben la clase de gobierno que tenemos y ha habido mucha presión para que la vacuna, digamos, se sometiera para aprobación antes de, de las elecciones de noviembre 3. Las compañías se resistieron, pero también había un tema que no se había resuelto y que se le estaba preguntando a la FDA. Usted tiene que definir cuántos meses después de colocada la vacuna tenemos que medir qué pasa con la gente para, digamos, entender efectos secundarios. Manuel, normalmente en las vacunas, si se presenta un efecto secundario, sucede dentro de los primeros 60 días. Ahora, hay una historia triste del año, tal vez 1995. Hubo una vacuna que mencionó Mario contra el SARS, donde se comenzaron a detectar 2 años después o 3 años después que ciertas personas comenzaron a desarrollar el síndrome de parálisis ascendente o Guillain-Barré. Ese riesgo existe, Manuel. Pero pues en este momento, digamos, con todo lo que está pasando en el mundo, pues digamos que el beneficio pesa más que el riesgo. Por la manera en que está construida la vacuna y la manera que actúa, no se cree que vayan a, digamos, a existir ese tipo de riesgos. Pero nadie lo sabe, Manuel. No se puede responder.
Entonces, pues digamos que se responde una parte de la pregunta, la otra pregunta queda con un signo de interrogación grande y no va a tener respuesta en 2, 3 años. ¿Cómo? Digamos, ¿qué criterio tenemos para aplicarnos qué vacuna? Tú mencionabas el tema del precio. Como se está manejando esto en la mayoría de los países, la vacuna se va a aplicar gratis. O sea, los gobiernos están pagando por eso. Y gratis, entre comillas, porque gratis son nuestros impuestos. Aquí en Estados Unidos la vacuna se va a aplicar sin ningún costo. El gobierno, en el caso de Pfizer, le puso un pedido por 1.5 billones de dólares. Por eso, mi amigo Efraín, mi amigo Rafael, si paga impuestos aquí, saben lo que pagamos de impuestos, que aquí no es un chiste, y ahí estamos pagando la vacuna. O sea, de gratis no tiene nada. Ese es el trabajo de todos nosotros y pues el gobierno nos va a devolver parte de los impuestos con la vacuna. En el caso de Colombia, mi amigo Manuel, no sé, pero al pagar, digamos, si el gobierno de Colombia compra la vacuna de Pfizer o la de Moderna o la que sea, si es el gobierno que le está comprando, pienso yo, no tiene por qué cobrarle un centavo a cualquier ciudadano que se vaya a aplicar la vacuna. Eso lo han pagado ustedes ya con sus impuestos, porque la plata no la genera el gobierno, la plata la generamos los pobres tontos que nos pueden controlar los ingresos y nos clavan con cualquier cantidad de impuestos. Entonces, normalmente, por lo menos aquí, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, va a ser gratuito para digamos, para los ciudadanos de esos países. La otra pregunta, por ejemplo, déjenme el tema de los efectos, dejémoslo de los efectos secundarios para al final. Rafael preguntaba el número de dosis, cómo se maneja el tema de la segunda dosis. Y puede haber alguna vacuna, Rafael, que requiera 3 dosis. Realmente eso ya depende, digamos, de la autoridad sanitaria de cada país, de cómo va a administrar su inventario. Pues por decir algo, si Colombia comprara 1 millón de dosis de la de Pfizer, significa que 500.000 personas van a recibir la vacuna. O sea, el gobierno no puede comprar 1 millón y vacunar 1 millón de personas y echarse la bendición y decir, ojalá tengamos presupuesto para comprar el otro medio. Entonces, los gobiernos o las ONGs tienen que administrar su inventario. Si tú compras 1 millón, es para vacunar 500.000 personas y el gobierno tiene que llevar. Rafael se colocó la vacuna el 27 de noviembre y tiene que regresar el 24 de diciembre a colocarse el refuerzo. Entonces el gobierno tiene que administrar esa secuencia. O sea, tiene que llevar el rastreo de los diferentes ciudadanos que se han colocado la vacuna y asegurarse que regresan, porque el gobierno tampoco puede darse el lujo de perder semejante inversión, que la persona no regrese, o sea que perdimos el trabajo y es un riesgo para todo el mundo. Y lo que se trata es de proteger a la comunidad, no de proteger a una persona. Y pues, yo quisiera hablar al final del tema de los efectos secundarios y de los retos que hay, digamos, con la resistencia a colocarse la vacuna. Entonces, eso para mi amigo Rafael. Con Gabriel. Gabriel, sí es cierto que en el aeropuerto El Dorado y pues cuando trabajé en Colombia, igual que tú, en esa época trabajaba ya por una compañía que se llama Ciba-Geigy, que no existe ya, que hoy en día es Novartis. Importábamos igual productos biológicos, algunos de cadena de frío, otros de temperatura ambiente. En el caso de las vacunas del mRNA, no hay manera que se puedan manejar en temperatura ambiente o entre 2 y 8 grados centígrados, que es la cadena de frío normal para productos biológicos normales, por el diseño del producto, por lo que estamos hablando. O sea, siempre va a ser algo que va a estar a temperaturas muy bajas. Ahora, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Merck, probablemente se va a manejar entre 2 y 8 grados centígrados. La de Merck potencialmente a temperatura ambiente, que no requiere ninguna condición especial.
Por esas vacunas no están listas ahora. Muy probablemente hacia fines de 2021 tú las vas a ver. Pero es, digamos, por el diseño inherente al producto. Es como si tú compras una paleta o un helado. El diseño de la paleta o del helado requiere que lo pongas en el congelador. Aunque lo pongas en la nevera, se va a dañar. Y si lo dejas afuera, pues se perdió. Entonces, pues haciendo ese símil, por eso trato de explicarte que no es posible. O sea, no hay manera de que ese tipo de tecnología se pueda manejar, digamos, en esas condiciones. A Mauricio Garcés, si el producto hay que almacenarlo por más de 10 días, digamos que el Ministerio de Salud, el INVIMA, o cualquier entidad del gobierno vaya a manejar la vacuna, la única opción que tiene es comprar congeladores. Entonces, tiene que venir aquí a Estados Unidos o ir a Alemania y pedir un congelador para mantener las vacunas a esa temperatura. No hay otra manera. Y pues un congelador normal, de los que tenemos en la casa, o un congelador que ustedes puedan tener en una carnicería, no es suficiente. O sea, esas temperaturas tan bajas no se habían manejado. No sé si alguno de ustedes tienen conexión con ganadería. El semen de los toros también se lleva a temperaturas muy bajas, pero se maneja con nitrógeno líquido. Pero es un manejo peligroso, más peligroso que el hielo seco. Y para este tipo de vacunas, un poquito difícil de mantener, digamos, en condiciones estables. Entonces, la única manera para esto del mRNA es realmente utilizar pellets de hielo seco. A ver qué tengo acá, que se me escape alguna cosa. Germán, con respecto a mi pregunta es básicamente saber cuánto tiempo puede durar la vacuna descongelada para que no, sí, para al aplicarla. Sí, 3 esa minutos. era a donde iba mi pregunta, porque me imagino que se daña. 3 minutos, Mauricio. Ajá, ok. Jairo, aproveche y haga su pregunta rápida antes de que abramos el bar. Estás sin micrófono. Sí. Germán, una pregunta cortica. ¿Cuándo crees tú que se pueda contar con la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca o de Moderna? Una vacuna que podamos contar con ella aquí en Colombia para aplicárnosla, ya que tú nos aconsejas de que sí, no la debemos aplicar. Bueno, me olvidé de Efraín. Entonces voy a contestarle a Efraín y después contesto lo tuyo. Qué pena, Efraín. Efraín, digamos que no conozco ese detalle y pues realmente es molesto, ¿cierto? Cuando una compañía dice, yo le vendo un producto, pero no me hago responsable de lo que pueda pasar, porque envía un mensaje equivocado. En las empresas farmacéuticas existe un área que se llama farmaeconomía, que es el área, yo diría, odiosa, que se encarga de definir los precios y a qué países se le van a vender ciertos productos. Algo que está pasando hoy en día en el mundo y que realmente es incómodo para muchos de nosotros es que el acceso a nuevas tecnologías y nuevos productos no es igual para todo el mundo. Por decir algo, hay países muy difíciles, como pueden ser Chile, Argentina, países con unas infraestructuras muy pobres, puede ser América Central, donde, digamos, llevar productos biológicos de última generación es un señor problema. Y pues muchas de estas empresas han decidido simplemente no las vendemos allá. Y se le da acceso a la gente por algo que se llama acceso. Carlos Bonilla, tú que trabajaste un rato traduciendo cosas, ¿cómo se dice en español compassionate? Compassionate. O Efraín, compasionado.
O sea, como alguien que Compasión. como compasión, sí. Se vende con un programa que se llama, digamos, de compasión, o sea, que se le vende, o normalmente se regala la droga a la persona que está en ese problema. Pero con esto, pues Efraín me sorprende. De verdad que no sé qué habrá detrás de esto. La gente que conozco y mis amigos, todos están en la parte científica, en la parte de manufactura, en la parte de transporte y distribución. No estamos en la parte del negocio, no estamos en la parte de ventas, de relaciones con los gobiernos. Ese no es nuestro campo. Pues yo no sabría qué responder más allá de quedarme con la boca abierta, Efraín. Voy a preguntar y tan pronto, o sea, porque conozco una persona, un vicepresidente de mercadeo que está a cargo de las vacunas, que se llama Carlos Muscol, un venezolano. Le voy a preguntar qué quiere decir eso y les cuento. Un punto. Y bueno, esto yo lo oí ayer de boca del presidente y del ministro de Salud, y el Tiempo lo sacó lo que las Moderna y Pfizer, el acuerdo que tienen con Colombia. Mientras no se firme el acuerdo, no hay distribución. Y una cosa que esto es una ley que está cursando en el Congreso en este momento, la ley de distribución de la vacuna en Colombia. Y la vacuna va a ser gratis para todos, según lo que está en el borrador de ley. No sé, alguien de los abogados que trabaje en el Congreso, aquí de nuestros compañeros. Bueno, la otra, le iban a cobrar al estrato 5 y 6, la iban a cobrar, y el Senado decidió que no se le va a cobrar a estrato 5 y 6, que tiene que ser igual para todo el mundo, pero a todos se les va a entregar gratis. Y lo que falta definir en esta ley es lo que les oí al ministro y al presidente, es que quién va a tomar la responsabilidad de efectos secundarios. Ya, mira, pregunto. O sea, también hay que ver, digamos así, siendo un poquito abogado del diablo, hay que ver también qué es lo que dice el borrador, digamos, que ha escrito el gobierno en su contrato. ¿Qué términos está? Porque puede haber, digamos, de parte y parte situaciones que pueden ser extremas. Pero como te digo, no lo sé. Normalmente en la industria farmacéutica las empresas se hacen responsables por los efectos secundarios y de hecho en todas las compañías hay un área que se llama farmacovigilancia. Lo que hacen ellos es, los médicos, digamos, tienen un conducto oficial para reportar efectos secundarios. Por ejemplo, si tú tienes una cirugía y te ponen warfarina para adelgazar la sangre y evitar un coágulo y tienes un efecto secundario, ellos tienen la obligación, eso es por ley, de reportar el efecto secundario al fabricante de la droga, digamos que es Baxter. Y la empresa tiene 24 horas para reportar el efecto secundario a la FDA. Si tú no reportas eso en 24 horas, tienes una multa y te puedes ir a la cárcel. O sea que eso es bien serio, por lo menos en Estados Unidos. Ocultar un efecto secundario es un delito federal. Y pues las compañías normalmente se hacen cargo del problema, responden por eso. Y pues digamos que es un asunto serio porque es el prestigio de las compañías. Ahora, con este tema de la vacuna y con lo que me dices, es interesante. Voy a averiguar porque también me dejas la curiosidad. ¿Por qué? O sea, ¿de qué están hablando? Pues voy a tratar de indagar. Y como digo, mis amigos están más en el lado de la ciencia, pero tengo algunos contactos en la parte, digamos, del negocio. Muy bien, son las 8 de la noche. Mi respuesta. Ah, faltó cuándo vamos a tener la vacuna Jairo, aquí. no lo sé. O sea, como bien decía Efraín,
está cursando una ley que tiene que ser aprobada para poderle colocar un pedido a quien sea, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, no importa. Todo depende de eso. Ahora, en este momento, Pfizer tiene ya fabricadas y almacenadas 50 millones de vacunas. Significan 25 millones de pacientes o de personas que van a recibir la vacuna. Están corriendo porque están tratando de producir otros 50 millones. Y el objetivo del próximo año es producir 1.5 billones de vacunas en Pfizer. En Moderna, Moderna es una compañía que era un matrimonio en Alemania, BioNTech, y pues ellos lo que han hecho es comenzar a contratar con otras empresas, por decir algo, no es esto, pero por decir algo, contrataron a Sanofi Pasteur, contrataron no sé, a Novartis, para que les fabriquen la vacuna porque ellos no tienen capacidad de manufactura. Entonces, van a sacar 1 billón de vacunas usando terceros. Moderna aquí en Estados Unidos también va a utilizar terceros y su objetivo también es 1 billón de vacunas. Pero pues la población del mundo creo que son alrededor de 3 billones de personas, o sea que necesitamos 6 billones de vacunas. Y seguramente pues se van a producir. ¿Cuál vacuna va a llegar? Yo pienso que nosotros no vamos a tener la posibilidad de elegir. En Estados Unidos, muy seguramente lo que va a suceder es que el gobierno va a decir a la Florida le llega la vacuna de Pfizer, a Georgia le llega la vacuna de Moderna, a Pensilvania le llega la vacuna de Johnson & Johnson. Porque no van a tener otra opción. Entonces, si llega la vacuna, pues su médico o su farmacia los va a llamar y va a decir, Carlos Bonilla, aquí llegó su dosis, ¿se la quiere aplicar? O se la damos a otra persona. Pero seguramente eso va a pasar de esa manera. Eso se va a manejar, o lo tienen que manejar así. Que si dicen, no, vaya, haga fila que le pongan la vacuna, imagínense lo que va a hacer eso. Germán, somos 8.000 millones de personas. Sí, 8, bueno, estoy bien descalibrado. Entonces, tengo un par son de 16 preguntas. millones de vacunas. Gerardo, ya te toca hacerlas en la cosa abierta. Ya a partir de este momento, les propongo, pues ya es una conversación abierta, ya no tiene reglas, ya se hacen oír o no se hacen oír. Bueno, que Gerardo abra el bar con las preguntas. O sea que, mi primer comentario es que no me sorprende que uno tenga que firmar algo, porque es increíble, pero cuando he tenido cirugías o cuando nada más cuando voy al odontólogo, de hecho me toca afirmar que los médicos no son responsables de nada. Sí, señor. Que es mi culpa si me muero, mejor dicho. Entonces, lo cual no pasa conmigo como ingeniero, porque donde yo haga firmar a un cliente que él... Que, antes a uno el que tiene que firmarle. Exactamente. Donde yo firme... Donde yo lo haga firmar que no soy responsable de los resultados de mi actividad profesional, no consigo ni un trabajo. Pero en la medicina... Caiga la membrana. Exacto. No soy responsable si se le cae en la cabeza. No, creo que no conseguiría ni un contrato. Pero pasa al contrario con la medicina. Entonces, ese es un comentario al margen, digamos. Ahí no espero respuesta de Germán. Pero la pregunta que esos tenía... errores se tapan con tierrita. Sí, como dicen los ingenieros de suelos, y los médicos tienen algo en común, y es que sus errores quedan bajo tierra. Pero la pregunta para Germán era, veo por lo que me la contestó al final, creo que no voy a tener opción de escoger vacuna, pero si uno pudiera escoger, ¿hay manera de saber cuál es la mejor? ¿O no hay manera de saber? Y la otra pregunta era, yo soy de los que espero y me gustaría que saliera un tratamiento para la enfermedad, porque preferiría aplicarme el tratamiento y no la vacuna. Porque aunque se hagan 50.000 pruebas ahora, pues no han pasado ni 2 ni 3 años, ¿cierto? Entonces, de pronto lo que va a salir en 2 o 3 años, pues no lo vamos a saber sino muy tarde, ¿cierto? ¿Hay algún tratamiento que digamos que uno piense o tenga esperanza de que de pronto pueda salir algo? Sí, digamos que a la primera pregunta, ¿cuál es la mejor? En este momento no hay datos. No hay datos.
tener un criterio, digamos, objetivo para decir esto es mejor que lo otro. Esto no tiene efectos secundarios mayores, esta es súper peligrosa. No hay datos. Gerardo, perdón, Germán, eso es como el whisky, maestro. ¿Cuál es el mejor y cuál me tomo? Pues, hermanito, ¿cuánto tiene para comprar? Entonces, según que vos tengas para comprar. Pero que le da guayao, le da guayao. No, pero es que ese es el punto. Ese es el punto, que entre $20 o $3, dígame cuál es la mejor, yo le pago $50, ¿sí me entiende? Pero ¿quién define qué es Con todas mejor? le da guayao. Eso es igual que el whisky. Y lo otro, Gerardo, de tratamientos, ese que mostré, el de Sorrento, luce bastante prometedor. O sea, el índice de recuperación es de casi del 100%. O sea, esto ya es, digamos, una persona que se infectó y tuvo que ir al hospital y pues van a tratar, ¿no?, a salvarle la vida y parar la infección de una vez. Luce bastante bien, o sea que lo que pasa es que el ruido hoy en día está con las vacunas. Ruido, eso es lo que está de moda, eso es, igual en esto hay mucha manipulación de la información y pues, los gobiernos dicen lo que la gente quiere escuchar y cómo apaciguar a la gente. Pero en el tema de los tratamientos también hay mucho movimiento. O sea, no el Remdesivir que le pusieron a Trump, sino otro tipo de cosas. Y pues muy probablemente habrá buenas noticias en la primera parte del próximo año. O sea, es una lástima. Como te digo, el de Sorrento suena, por lo menos los estudios hasta ahora van súper bien, mucho mejor de lo que la comunidad científica esperaba. O sea que sí va a haber algo. ¿Ustedes se acuerdan de la... ¿cómo se llamó esa en español? Bueno, el SARS, la gripa española, los pájaros, el bird flu. La aviar. Y Roche desarrolló un antiviral, ¿cómo se llama? Carajo, se me olvida. Bueno, si me acuerdo se los digo. Ellos desarrollaron un antiviral para eso y que es 100% efectivo. O sea que si la persona, bueno, en este momento, Dios gracias, no tenemos esas enfermedades, pero agarraba la enfermedad, pues el hospital le aplicaban el antiviral y pues bueno, ya. Sí, es como las enfermedades venéreas o una infección en la boca, ¿no? No es lo mismo porque estos son bacterias, pero pues el antibiótico está hecho para matar la bacteria. Entonces, seguramente el próximo año, Gerardo, van a haber buenas noticias en relación a los antibióticos. Y pues la cosa no para, o sea, la ciencia sigue trabajando, la investigación continúa. Y esta primera generación de vacunas, ten toda la seguridad que en 2 años es obsoleta. Vendrá una nueva generación. Wow. Hermano, lo que pasa es que Mario sí fue muy claro en decir que él no se lo pondría a sus hijos, por ejemplo. Y eso, ni él se lo aplicaría. Lo dijo claramente la última vez que hablamos. Y nos dejó pensando. Y nos dejó, mejor. Es una lástima que no haya estado acá. Por eso preguntaba yo. Pero Mario también dijo que él no se ponía la vacuna contra la gripa y hay muchas opiniones diferentes. Sí, o sea, en eso, Gerardo, hay mucha discusión. Como dice Rafael, digamos, hay una corriente contra las vacunas. Aquí en Estados Unidos hay una corriente grande. Puede tener razón, pero también hay mucha ignorancia. Y por decir algo, en este momento hay un problema grave en la humanidad que obviamente lo del COVID lo está tratando, y es polio. El polio se había eliminado de la faz de la Tierra. Llegaron estos grupos en contra de las vacunas. Y en Polonia, ese grupo fue muy fuerte. Y ahora se están comenzando a ver cantidades de casos en Polonia, lo cual es absolutamente alarmante. Y es el tema de los papás que no quieren aplicarle la vacuna del polio a los niños porque dicen que eso causa autismo. No está demostrado, pero pues como dije, Gerardo, aquí no hay nada gratis. Sí. Cualquier cosa que tú te tomes, cualquier cosa que tú te apliques, tiene consecuencias. Oiga, hay efectos secundarios. Aquí somos cuántos vacunados por el polio. Todos somos vacunados por el polio y ninguno es autista.
Bueno, mismo la ¿qué te viruela. digo yo, Efraín? No hay autismo. Bueno, creo que no. Ese 20 Pero Hoy, tenía entendido que se nace autista, ¿no? Yo no sé. Camilo, Germán, ¿tú tienes a la mano el teléfono de AstraZeneca? bueno, aquí termina la grabación. Ahora sí queda libertad total. ¿Qué camiseta tiene Germán ahí debajo?